Septiembre de 1944, en el oeste de Francia, cerca del río Loira. Un general alemán llamado Botho Henning Elster se enfrenta a una decisión imposible. Comanda a casi 20.000 soldados alemanes aislados, desabastecidos y a cientos de kilómetros tras las líneas estadounidenses que avanzan rápidamente. No pueden escapar hacia Alemania. No pueden ganar, pero aún pueden luchar y morir por nada. Elster toma una decisión que salvará miles de vidas. Va a rendir a toda su fuerza. Pero esta no es una rendición cualquiera. Está ocurriendo en el área de operaciones de George Patton. Y la forma en que Patton decida manejar esta capitulación masiva enviará un mensaje a todas las demás unidades alemanas cercadas en Francia. La decisión que toma Patton revela una faceta del legendario general que la mayoría de la gente nunca supo que existía. Un comandante que comprendía que, a veces, el respeto logra más que las balas. Esta es la historia de la mayor rendición alemana ante las fuerzas de los Estados Unidos en Europa Occidental. Y de por qué la respuesta de Patton fue importante mucho más allá del destino de un solo general. Septiembre de 1944. La situación de las fuerzas alemanas en el oeste de Francia se había vuelto catastrófica. Tras la ruptura aliada en Normandía en agosto, el tercer ejército de Patton corrió hacia el este a través de Francia a velocidades que sorprendieron incluso a los comandantes estadounidenses. Las líneas defensivas alemanas colapsaron. Las rutas de suministro fueron cortadas. Regiones enteras fueron ignoradas mientras los blindados estadounidenses se adentraban profundamente en territorio francés. El general Botho Henning Elster comandaba una fuerza mixta de unidades del ejército regular alemán y tropas de apoyo en el oeste de Francia. Estas no eran divisiones de combate de élite. Eran fuerzas de ocupación, unidades de guarnición y personal de suministros. Hombres entrenados para retener territorio, no para luchar en una guerra de movimientos contra las columnas blindadas estadounidenses. Y ahora estaban completamente aislados. El río Loira estaba a sus espaldas. Las fuerzas estadounidenses controlaban todos los puntos de cruce. Los tanques de Patton estaban entre ellos y Alemania. Los combatientes de la resistencia francesa daban caza a las unidades alemanas aisladas. La aviación aliada dominaba los cielos, convirtiendo cualquier movimiento a gran escala en algo suicida. Elster se enfrentaba a tres opciones, todas ellas sombrías. Opción 1. Intentar abrirse paso hacia el este para alcanzar las líneas alemanas. Esto era militarmente imposible. Sus tropas no estaban equipadas para operaciones ofensivas. Serían destruidos por el poder aéreo estadounidense mucho antes de ponerse a salvo. Opción 2. Dispersarse por el campo y llevar a cabo una guerra de guerrillas. Esto prolongaría los combates, pero no lograría nada estratégicamente. Sus hombres serían cazados uno a uno por las fuerzas estadounidenses y los partisanos franceses que buscaban venganza tras años de ocupación. Opción 3. Rendirse. Para un general alemán en 1944, esto era más complicado de lo que parece. Hitler convirtió la rendición en algo equivalente a la alta traición. Los oficiales que capitulaban se enfrentaban a la ejecución si volvían a caer en manos alemanas. Sus familias podían ser castigadas bajo las despiadadas políticas de la Alemania nazi. Pero Elster era un militar de carrera, no un fanático nazi. Comprendía la realidad militar. Su fuerza tenía un valor estratégico nulo. Continuar luchando mataría a miles de hombres, alemanes y estadounidenses, sin propósito alguno. La decisión racional estaba clara. La pregunta era, ¿podría tomarla sin deshonrarse a sí mismo y sin condenar a sus hombres al maltrato? Elster se puso en contacto con las fuerzas estadounidenses en avance a través de intermediarios. Su mensaje fue directo. Comandaba a aproximadamente 20.000 soldados alemanes que estaban dispuestos a rendirse, pero necesitaba garantías sobre su trato. Esta no era una rendición incondicional. Elster quería garantías de que sus hombres serían tratados de acuerdo con las convenciones de Ginebra, que la rendición se llevaría a cabo con formalidad militar y que sus soldados no serían entregados a las fuerzas francesas, que tenían todos los motivos para buscar venganza contra las tropas de ocupación alemanas. La petición llegó a los comandantes del tercer ejército de Patton.
Esta era el área de operaciones de Patton. Cualquier rendición importante debía ser aprobada por él. El Estado Mayor de Patton le presentó la propuesta. Algunos oficiales argumentaron que debían exigir una rendición incondicional sin condiciones. ¿Por qué negociar con un enemigo derrotado? Patton lo vio de manera diferente. 20.000 soldados alemanes retirándose de la guerra sin disparar un solo proyectil. Eso era una oportunidad, no un problema. Cada alemán que se rendía era uno que no tenía que ser abatido. Cada unidad que capitulaba era territorio por el que no era necesario luchar. Aceptar los términos de Elster no costaba nada, y lo ganaba todo. Pero había un cálculo estratégico más profundo en el pensamiento de Patton. La forma en que tratas a los enemigos que se rinden influye en si otros enemigos deciden rendirse. Si los comandantes alemanes sabían que la capitulación significaba humillación, tortura o ejecución, lucharían hasta la muerte. Si sabían que la rendición significaba un trato adecuado según la ley militar, elegirían la supervivencia cuando la situación se volviera desesperada. Patton aprobó la rendición. Ordenó a sus subordinados que la manejaran de acuerdo con las leyes de la guerra. Debían tratar a los soldados alemanes como prisioneros de guerra con derecho a protección bajo las convenciones internacionales. Sin favores especiales, sin tratos degradantes. Simplemente, un manejo profesional y adecuado de una rendición militar legítima. El mensaje que esto enviaría a otras unidades alemanas cercadas en toda Francia valía mucho más que cualquier satisfacción que pudiera provenir de humillar a enemigos derrotados. El 16 de septiembre de 1944, cerca del río Loira, casi 20.000 tropas alemanas, una división entera más unidades de apoyo, marcharon hacia las líneas estadounidenses en formación. Estaban disciplinados y organizados, moviéndose como unidades militares en lugar de como una turba derrotada. A la cabeza, el general Botho Henning Elster y sus oficiales de Estado Mayor. Las unidades del Ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del Tercer Ejército de Patton, aceptaron la rendición formal. El proceso se llevó a cabo según el protocolo militar. Elster anunció formalmente la capitulación de su mando. Los oficiales estadounidenses aceptaron la rendición con profesionalismo. Los soldados alemanes fueron desarmados, organizados y procesados para su transporte a los campos de prisioneros de guerra. Elster y sus oficiales fueron tratados como lo que eran: combatientes enemigos que habían elegido una rendición honorable en lugar de un derramamiento de sangre sin sentido. Esto no fue caridad. Fue la adhesión a las leyes de la guerra que regían cómo los ejércitos profesionales trataban a los prisioneros. Pero la distinción importaba enormemente. Los soldados estadounidenses que procesaban a los prisioneros los trataron con firmeza, pero correctamente. Los soldados alemanes que esperaban un trato severo o una ejecución sumaria, en cambio, se encontraron siendo alimentados, recibiendo atención médica si era necesario y siendo procesados a través de los procedimientos establecidos. El contraste con lo que temían era marcado, y la noticia se corrió. En cuestión de días, otras unidades alemanas en Francia supieron lo que había sucedido. Un general alemán había rendido a 20.000 hombres ante las fuerzas estadounidenses y todos habían sido tratados correctamente. Sin atrocidades, sin venganzas, solo conducta militar profesional. Esto era exactamente lo que Patton había entendido que sucedería. Patton nunca conoció a Elster personalmente. No estuvo presente en la rendición. No otorgó un trato especial más allá de lo que exigían las convenciones de Ginebra. Pero su decisión de aprobar los términos de la rendición y garantizar el trato adecuado a los prisioneros tuvo consecuencias estratégicas que se extendieron mucho más allá de septiembre de 1944. En los meses siguientes, las unidades alemanas en toda Francia se rindieron en números cada vez mayores. Algunas eran pequeñas guarniciones aisladas. Otras eran fuerzas del tamaño de batallones o regimientos que depusieron las armas cuando se dieron cuenta de que continuar la lucha no tenía sentido. Los oficiales de inteligencia estadounidenses notaron un patrón. Los comandantes alemanes solicitaban específicamente rendirse ante las fuerzas estadounidenses. Habían oído que los estadounidenses seguían las leyes de la guerra y trataban a los prisioneros correctamente.
La rendición de Elster se convirtió en el ejemplo. Los oficiales alemanes la mencionaban en las negociaciones de rendición. La noticia se había difundido a través de las redes de comunicación de la Wehrmacht sobre el general que capituló con 20.000 hombres y cómo todos fueron tratados correctamente. Esto tenía un valor militar concreto. Cada soldado alemán que se rendía era un enemigo menos contra el que luchar. Cada unidad que capitulaba era territorio asegurado sin batalla. Cada comandante que elegía la rendición, en lugar de una resistencia fanática, representaba vidas estadounidenses salvadas. El efecto acumulativo acortó la campaña en Francia y redujo las bajas en ambos bandos. La decisión pragmática de Patton de tratar a los enemigos que se rinden de acuerdo con la ley militar creó condiciones que fomentaron más rendiciones. Era un pensamiento estratégico operando a un nivel que la mayoría de los comandantes nunca consideraban. Pero había algo más en el enfoque de Patton que revela su carácter. A pesar de su reputación agresiva, Patton respetaba genuinamente a los soldados profesionales, incluso a los enemigos. Despreciaba la ideología nazi y no tenía piedad con las unidades de las SS o los fanáticos acérrimos del partido. Pero a los oficiales profesionales de la Wehrmacht, que servían de acuerdo con la tradición militar, Patton los veía como compañeros guerreros que casualmente vestían uniformes diferentes. Cuando esos soldados profesionales tomaban la decisión racional de rendirse, en lugar de morir por nada, Patton creía que merecían ser tratados de acuerdo con las leyes que regían la guerra honorable. Esto no era sentimentalismo, era la visión del mundo de Patton. Las guerras eran libradas por soldados que seguían órdenes, y cuando esos soldados elegían una rendición honorable, debían ser tratados con honor. Tras rendirse, el general Elster y sus tropas fueron procesados a través de los canales normales para prisioneros de guerra. Elster pasó el resto de la guerra en campos de prisioneros estadounidenses. Según todos los informes, fue cooperativo y se comportó como un oficial profesional que había tomado una decisión difícil pero necesaria. Fue tratado como se supone que deben ser tratados los oficiales enemigos bajo el derecho internacional. Detenido pero no maltratado, separado de la tropa, pero con condiciones adecuadas. Tras el fin de la guerra, Elster se enfrentó a un tipo diferente de juicio. El gobierno alemán lo juzgó por rendir su mando. Bajo la ley militar nazi, la capitulación sin luchar hasta el último hombre se consideraba deserción o traición. Pero el tribunal alemán de la posguerra reconoció la realidad. La situación de Elster en septiembre de 1944 había sido desesperada. Continuar luchando no habría logrado nada excepto muertes innecesarias. Su decisión de rendirse había sido la única opción racional. Elster fue indultado. Vivió tranquilamente en la Alemania de la posguerra, evitando la publicidad. Cuando se le preguntaba por su decisión, sostenía que había sido la correcta dadas las circunstancias militares, y siempre reconocía una cosa: que el hecho de que las fuerzas estadounidenses lo trataran a él y a sus hombres de acuerdo con las leyes de la guerra, hizo posible la rendición. Si hubiera creído que la capitulación significaba la ejecución o la tortura, podría haberse sentido obligado a seguir luchando. No porque esperara la victoria, sino porque el honor militar lo habría exigido. El trato profesional que recibió de las fuerzas de Patton le dio la capacidad de tomar la decisión correcta. La rendición de Elster fue una de las mayores capitulaciones alemanas ante las fuerzas de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Casi 20.000 soldados retirados del combate en una sola acción sin disparar un tiro. El valor estratégico fue enorme, pero la importancia más amplia radica en lo que revela sobre el liderazgo militar y el pensamiento estratégico. Patton es recordado por sus tácticas agresivas, sus ataques audaces y su persecución implacable del enemigo. Todo eso es cierto, pero la rendición de Elster muestra otra dimensión de su filosofía de mando. Comprendía que la forma en que tratas a los enemigos derrotados moldea el comportamiento de los enemigos que aún no han sido vencidos. Respeta las leyes de la guerra, trata a los prisioneros correctamente, y los comandantes enemigos racionales elegirán la rendición cuando su situación se vuelva desesperada. Maltrata o ejecuta a los prisioneros, e incluso los enemigos derrotados lucharán hasta la muerte
porque no tienen nada que perder. Esto no es debilidad, es sofisticación estratégica. La doctrina militar moderna ha codificado esta visión. Trato a los prisioneros de guerra, convenciones de Ginebra y leyes de los conflictos armados. Estas no son solo preocupaciones humanitarias. Son herramientas estratégicas que fomentan la rendición del enemigo y reducen el costo de la victoria. Patton entendió esto en 1944, 70 años antes de que se convirtiera en una doctrina estándar de contrainsurgencia. La decisión de aprobar la rendición de Elster y garantizar un trato adecuado no fue misericordia. Fue una estrategia calculada que se alineaba con tratar a las personas de acuerdo con la ley militar establecida, y funcionó. Las rendiciones alemanas aumentaron en toda Francia a medida que se corría la voz de que las fuerzas estadounidenses seguían las reglas. La historia de la rendición de Bozo. Henning Elster enseña algo que trasciende la Segunda Guerra Mundial. En cualquier conflicto, el objetivo no es solo ganar batallas. Es terminar la guerra con el mínimo costo en vidas y recursos. A veces, eso significa destruir al enemigo en combate, pero otras veces significa darles una alternativa racional a luchar hasta la muerte. Elster se enfrentaba a la aniquilación si luchaba y a un cautiverio honorable si se rendía. La elección era obvia, pero solo porque Patton se aseguró de que la opción honorable realmente existiera. Si las fuerzas estadounidenses hubieran tenido reputación de asesinar prisioneros o violar las leyes de la guerra, Elster podría haber elegido una resistencia desesperada. Sus 20.000 soldados habrían luchado. Soldados estadounidenses habrían muerto eliminándolos, y se habrían desperdiciado semanas en batallas que no servían a ningún propósito estratégico. En cambio, la adhesión de Patton a la ley militar creó las condiciones donde la elección racional era la rendición. 20.000 enemigos retirados de la guerra sin disparar un tiro, territorio asegurado sin bajas, recursos ahorrados para el avance hacia Alemania. Ese es el genio estratégico operando a un nivel que la mayoría de la gente nunca ve. Septiembre de 1944. El general Bozo, Henning Elster, rindió a casi 20.000 soldados alemanes ante las fuerzas estadounidenses que avanzaban por Francia. George Patton, al mando del Tercer Ejército, aprobó la rendición y ordenó a sus fuerzas que la manejaran de acuerdo con las leyes de la guerra, sin tratos especiales, sin favores más allá de lo que exigía el derecho internacional. Simplemente una conducta militar profesional hacia los enemigos derrotados que habían elegido una rendición honorable. La decisión salvó miles de vidas en ambos bandos. Alentó a otras unidades alemanas a rendirse cuando sus situaciones se volvieron desesperadas. Demostró que las fuerzas estadounidenses seguían las reglas incluso cuando luchaban contra la Alemania nazi. Elster sobrevivió a la guerra. Se enfrentó a un juicio en Alemania por rendirse y fue indultado cuando los tribunales reconocieron que había tomado la única decisión racional disponible. Los 20.000 hombres que rindió regresaron a casa con sus familias en lugar de morir en un combate sin sentido. Y la reputación de Patton, ya legendaria por la guerra agresiva, ganó otra dimensión. Un comandante lo suficientemente sofisticado como para entender que, a veces, seguir las leyes de la guerra logra más que romperlas. Esta historia es importante porque revela una verdad sobre la guerra que mucha gente pasa por alto. Los comandantes más efectivos no siempre son los más despiadados. A veces, son los que entienden que la disciplina, la ley y la conducta profesional son armas tan poderosas como los tanques y la artillería. Patton sabía cuándo atacar y cuándo aceptar la rendición, cuándo destruir al enemigo y cuándo darle un camino racional hacia la capitulación. Eso no es debilidad. Eso es liderazgo militar al más alto nivel. Si te ha parecido interesante, suscríbete. Exploramos las decisiones estratégicas que cambiaron la Segunda Guerra Mundial de formas que la mayoría de los libros de historia pasan por alto. Comenta abajo. ¿Crees que el enfoque de Patton respecto al trato de los prisioneros fue una brillantez estratégica o simplemente el cumplimiento de la ley militar básica? Gracias por vernos.